Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de anatomía. Mi nombre es Álvaro Reto y hoy día vamos a ver el tema de la articulación del codo. La articulación del codo es una de las articulaciones más versátiles y más importantes desde el punto de vista fisiológico y biomecánico en las extremidades, debido a que va a formar la continuidad entre el brazo y el antebrazo, a su vez que va a formar un punto importante de paso de estructuras neurovasculares. Vamos a ver la configuración general. Empecemos por el tipo. ¿Qué tipo de articulación es la del codo? Para eso nosotros tenemos que definir si vamos a clasificar las articulaciones de acuerdo a su funcionamiento, de acuerdo a su movilidad, de acuerdo al tipo de movimiento que ejecutan, o vamos a clasificarla de acuerdo a las superficies óseas que están comprometidas en la articulación. Entonces, desde el punto de vista del funcionamiento, desde el punto de vista del movimiento, nosotros vamos a ver que la articulación del codo se va a comportar como una bisagra, y así se le denomina articulación tipo bisagra. A ese tipo de articulación, que por su movimiento se le denomina bisagra, se le conoce o se le denomina, a manera de sinónimo, pero un poco incorrecto, se le denomina troclear. ¿Y por qué menciono eso? ¿Por qué te digo que es un poco incorrecto denominarlo así? Porque cuando hablamos de articulación troclear, hablamos de una articulación en donde una de las superficies óseas comprometidas tiene una superficie de manera tróclea. Aquí sí más o menos recae, ya lo vamos a mencionar, pero en otro tipo de articulaciones que se comportan como una bisagra no siempre van a tener una tróclea asociada. Sin embargo, el sinónimo está. Eso es por el movimiento tipo bisagra. Es una articulación uniaxial, o sea que se mueve en un solo eje. Ahora, si vemos por las superficies óseas, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver, de acuerdo al húmero, nosotros vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener aquí una estructura anatómica que viene a ser ¿qué cosa? Vamos a señalizarlo aquí, esto viene a ser la tróclea. La tróclea o polea. Esa estructura es la tróclea o polea. Como les dije, aquí el término troclear para el tipo bisagra por su movimiento sí está más o menos establecido, porque hay una estructura, una superficie ósea que se le denomina tróclea. Por parte del húmero tenemos la tróclea y tenemos esta estructura que está por acá, a la cual se le denomina cóndilo o capítulo. El cóndilo o capítulo. ¿Ok? Entonces esas dos superficies óseas por parte del húmero van a estar conformando la articulación del codo. Por la parte de los huesos inferiores, el radio y cúbito, ¿qué vamos a tener? Radio, para antagonizar al cóndilo, va a presentar ¿qué cosa? Su cabeza. Y en la cabeza, ¿qué va a tener? En la cabeza va a presentar ¿qué cosa? Va a presentar una superficie llamada fóvea. Antiguamente llamada cúpula radial o cavidad glenoidea. Y por parte del cúbito, para enfrentar al húmero por arriba, va a presentar ¿qué cosa? Una superficie ósea llamada escotadura humeral del cúbito, antiguamente llamada cavidad sigmoidea mayor. Y para enfrentar el cúbito al radio, vamos a encontrar aquí ¿qué cosa? Vamos a encontrar una superficie llamada escotadura radial. Escotadura radial, antiguamente llamada cavidad sigmoidea menor. Entonces, la articulación o la unión que se da entre húmero y cúbito es la articulación húmero-cubital. Aquí la vamos a tener. La húmero-cubital, que por sus superficies anatómicas, esta es una articulación de tipo troclear, trocleartrosis, así se le denomina. Vamos a tener una articulación que se da entre el húmero y el radio.
La articulación húmero-radial. Húmero-radial. Esta articulación húmero-radial se está dando a través de un cóndilo y una cavidad que sirve como receptáculo. Ese tipo de articulación es una condiloartrosis. Condiloartrosis. Y la articulación que se da entre el radio y cúbito es aquella en donde la cabeza del radio va a rotar sobre su propio eje en contraposición con la escotadura radial. Cuando una estructura rota sobre su eje o sobre el eje de otra estructura y se da ese movimiento de rotación en una articulación, a ese tipo de articulación se la clasifica como articulación de pivote o trocoide. Entonces la articulación radiocubital es una articulación trocoide. Entonces recuerden, es diferente que a ti te pregunten el tipo de articulación por su movimiento a que te pregunten el tipo de articulación por sus superficies anatómicas que van a estar en contacto. ¿Ok? Otra cosa, si queremos clasificar dentro de la generalidad de las articulaciones sinoviales a la del codo, tenemos que saber que hay articulaciones que se clasifican como simples, como articulaciones complejas, articulaciones compuestas, articulaciones combinadas. Entonces tenemos que más o menos conocer esos términos. Una articulación simple es aquella en donde hay una superficie ósea de un lado y otra superficie ósea del otro lado, dos superficies óseas. Una articulación compuesta es aquella en donde vamos a tener más de dos superficies óseas. Entonces aquí tenemos tres, es una articulación compuesta. Compleja es una articulación en donde aparecen unas estructuras llamadas discos articulares o meniscos articulares, y una combinada es donde dos superficies, dos articulaciones por separado van a funcionar de una manera complementaria. ¿Ok? Entonces eso hay que tener en cuenta aquí también. Las estructuras relacionadas, pues, ¿cuáles vienen a ser? Por parte del húmero, ya las hemos señalizado. ¿Cuáles son esas superficies? La tróclea y el cóndilo o capítulo. Por parte del radio, que tenemos la cabeza radial. Ahí vamos a tener a la cabeza radial. Y en la parte superior de la cabeza vamos a tener la fobia radial. Por parte del cúbito, recuerden que el cúbito también se conoce con el nombre de ulna. Por parte del cúbito vamos a tener a las escotaduras. ¿Okay? O denominadas cavidades sigmoideas. Ahí las tenemos, las escotaduras o cavidades sigmoideas. ¿Cómo es la configuración de la articulación? Pues vamos a ver que la articulación tiene una cápsula que va a estar rodeando completamente a las estructuras óseas. La cápsula, recuerda que está compuesta por una parte fibrosa y una parte membranosa. La parte fibrosa es la parte conectiva que va a estar rodeando periféricamente. Entonces vamos a ver aquí la cápsula articular. ¿De dónde a dónde se extiende la cápsula articular? Pues vamos a ver, vamos a borrar aquí unas cositas para tener mejor aquí la disposición de la cápsula. Vamos a borrar por acá para poder reutilizar este dibujito. Estamos sacando estas flechas que hemos puesto aquí para poder ver a la estructura inicial. Ahí está. Ahí vamos a tener a la estructura inicial. Muy bien, entonces la cápsula articular, desde un punto de vista anterior, va a estar extendiéndose de dónde a dónde. Pues se va a extender de la siguiente manera. Va a estar extendiéndose desde
empezamos desde la parte lateral, por debajo del epicóndilo lateral o epicóndilo a secas, vamos a ver de que la cápsula viene a insertarse por acá, va a pasar por la cara anterior del epífisis distal del húmero, por encima de ¿dónde? Por encima de estas dos depresiones que son la fobia coronoidea y la fobia radial. Va a estar pasando por encima el punto de inserción, luego regresa hacia abajo para pasar por delante del epicóndilo medial o epitróclea y luego ir por debajo para rodear la parte posterior de esta manera, rodear por detrás del epitróclea, contornear el borde de la fosa olecraniana en la vista posterior, esta es la fosa olecraniana, bajar y luego irse por debajo del epicóndilo lateral para regresar por aquí. Ese viene a ser el punto de inserción superior. Ahora, por debajo, ¿cómo viene a ser la inserción? Por debajo hay algo peculiar. El radio y el cúbito van a estar unidos de una manera especial. Aquí radio y cúbito van a estar unidos a través de un ligamento que tiene la forma de un anillo que va a estar yendo desde parte de la escotadura radial de uno de sus bordes, rodea la cabeza del radio y termina en el otro lado, de esta manera, a manera de un anillo. A manera de un anillo va a estar rodeando esta estructura ligamentosa. Va a estar fijando la cabeza del radio. O sea, nosotros lo vemos en esta vista, esa estructura estaría aquí. Recuerda que esta es una vista posterior de la parte derecha, pero vista de esta manera, con el brazo semiflexionado, a lo que estamos viendo aquí. Este es el cúbito, este es el radio, y ahí se ve parte de esta estructura anular. Ese viene a ser, así se le conoce como ligamento anular. Entonces la cápsula por la parte inferior va a estar insertándose en el ligamento anular, luego viene a insertarse por la parte inferior de la apófisis coronoide, de esta manera, viene hacia la parte posterior, rodea, ¿qué cosa? Va a estar rodeando el punto de inserción aquí en el olecrano, viene a insertarse de esta manera, viene y luego se continúa por el ligamento anular. ¿Okay? Entonces la cápsula se va a estar extendiendo de esta manera. Vamos a borrar todo esto que está por acá para no manchar el esquema que vamos a hacer ahorita, y la cápsula va a estar extendiéndose de esta manera. Ahí vamos a tener a la cápsula. Estas son las fibras conectivas de la cápsula articular que nosotros vamos a encontrar aquí. Ahí tenemos las fibras conectivas de la cápsula articular. ¿Okay? Ahí lo vamos a encontrar. Por la vista anterior y por la vista posterior también. Vamos a ver, a borrar acá. Ahí. Y vamos a poner a las fibras conectivas de la cápsula articular, de la parte fibrosa, que van a estar formando esta estructura que está englobando completamente la articulación del codo. Muy bien. Entonces ahí tenemos la disposición de la inserción de la cápsula articular. Nosotros vamos a ver que aparte de la cápsula articular vamos a tener los ligamentos de refuerzo. Aquí van a estar los denominados ligamentos de refuerzo. Y los ligamentos de refuerzo se dividen en los ligamentos o el grupo ligamentoso, grupo anterior. Vamos a tener al grupo posterior y los principales de aquí de la articulación del codo, el ligamento colateral radial y el ligamento colateral cubital. El colateral radial y el colateral cubital. ¿Dónde o cómo van a estar configurados esos ligamentos? Bueno, por la parte anterior de la cápsula, yo voy a encontrar a una serie de bandas ligamentosas asociadas ahí, que van a estar viendo de esta manera, estas bandas ligamentosas. Pero estas bandas ligamentosas anteriores, la más importante es una que va a ir de esta manera. Está yendo de esta manera, de forma oblicua,
partiendo desde la epitróclea o epicóndilo medial y dirigiéndose hacia abajo y hacia afuera para terminar a nivel del ligamento anular. Esta es la banda ligamentosa diagonal anterior, así se le denomina. Parte del grupo anterior. Por la parte posterior, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver un grupo de fibras que van a estar partiendo de esta manera, que se dirigen de manera oblicua tanto por la parte medial como por la parte lateral. Estas son las bandas ligamentosas húmero-cubitales diagonales. A su vez vamos a tener a estas bandas, que son las bandas ligamentosas o ligamento húmero-cubital vertical o longitudinal. Y luego vamos a tener una serie de bandas ligamentosas que están yendo desde un lado hacia el otro lado del borde de la fosa olecraniana. Esos vienen a ser las bandas ligamentosas húmero-humeral, porque están yendo de una parte del húmero a otra parte del húmero. Entonces tenemos las bandas ligamentosas húmero-humeral de manera transversa, las húmero-cubitales diagonales o húmero-olecranianas también se le llama, y las húmero-cubitales verticales o húmero-olecranianas verticales, que son parte del conjunto ligamentoso posterior. Esos al término, pues casi ya no se estudia. ¿Por qué? Porque eso está dentro de la descripción antigua, clásica. Lo que sí se describe actualmente son las siguientes estructuras, las siguientes partes ligamentosas. Esta es una vista medial. Aquí está el cúbito, el radio, el húmero. Este sería la epitróclea. Esta es una vista lateral, radio, cúbito, húmero. Este es el epicóndilo. Acá estaría el cóndilo. Entonces lo que vamos a señalizar o que vamos a poner acá para poder entender mejor, ahí estaría el ligamento anular en su disposición. Aquí también lo vamos a dibujar, al ligamento anular. Ahí estaría en su posición el ligamento anular. Vamos a ver a las bandas ligamentosas, el ligamento colateral cubital y el ligamento colateral radial. El ligamento colateral cubital es un ligamento, un conjunto de bandas ligamentosas que se está extendiendo desde la epitróclea. Vamos a poner aquí epitróclea, que en los libros actuales sale con el nombre de epicóndilo medial. Se extiende de la epitróclea y va de la siguiente manera. Tiene un conjunto de fibras anteriores, este ligamento colateral cubital, que van desde acá hasta la parte medial de la apófisis coronoides. De ahí van. Luego tengo un grupo de fibras medias que están extendiéndose desde acá y terminan en una parte de la apófisis coronoides denominado tubérculo coronoideo. Ahí, esta es la parte media, esta es la banda media. Y por último tengo un conjunto de fibras que parten desde acá y terminan ¿en dónde? Terminan en el borde medial del olecrano. Terminan en el borde medial del olecrano. Entonces ahí tengo los tres conjuntos de fibras, que forman el ligamento colateral cubital. Estos están conformando el ligamento colateral cubital. Ahí lo vamos a poner acá. Ligamento colateral cubital. Se está conformando por su banda anterior, por su banda media y por su banda posterior. Y esta banda posterior es importante porque a esta se le conoce con el nombre de ligamento de Bardinet. Así se le denomina, ligamento de Bardinet. Ligamento de Bardinet. Ahí lo vamos a tener. Entonces vamos a señalizar a estos. Ahí está el ligamento anterior, el medio y el posterior. Ahí están estas tres bandas ligamentosas del ligamento colateral cubital. A esto nosotros vamos a encontrar asociado, una banda ligamentosa, una banda fibrosa, que lo vamos a encontrar acá, que valga verdades, no está en una estructura pegada al hueso, pero sí se le va a estudiar en algunos capítulos por ejemplo de cirugía del nervio cubital que está recorriendo esta parte a esta estructura. Eso se conoce con el nombre de el ligamento arqueado, se le denomina así. Ligamento arqueado
Ligamento de Cooper, así se le denomina, ligamento arqueado o ligamento de Cooper. Estructura importante desde el punto de vista quirúrgico por su relación con el nervio cubital. Eso es lo que vamos a encontrar por la parte medial. Por la parte lateral, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que desde el epicóndilo que tenemos acá, esta vista es una vista lateral, este es el epicóndilo. El epicóndilo, actualmente denominado epicóndilo lateral, va a tener desde aquí partiendo fibras que van a estar extendiéndose hasta el ligamento anular. Esto forma parte del ligamento colateral radial, su banda anterior. Y vamos a tener su banda media, que es esto, que se está extendiendo esta parte hasta acá, esa es la banda media. Y luego vamos a tener a la banda posterior que va por aquí. Entonces ahí nosotros vamos a tener a las tres bandas que conforman el ligamento colateral radial. El ligamento colateral radial. Este también tiene tres bandas. Vamos a ver a la banda anterior, a la banda media y como el otro, la banda posterior. La banda anterior va desde el epicóndilo hasta ¿dónde? Hasta el ligamento anular. La banda media va desde el epicóndilo hasta ¿dónde? Hasta la parte posterior de la escotadura radial del cúbito. Y la banda posterior va de ¿dónde? Desde el epicóndilo hasta el borde lateral del olecrano. Ahí lo vamos a encontrar. Entonces esta disposición vamos a ver en los ligamentos colaterales que desde el punto de vista quirúrgico y funcional vienen a ser las estructuras ligamentosas más importantes. Los de acá casi no se les describen, se les denomina actualmente como fibras anexas a la cápsula. En cambio estos sí son muy importantes y son las estructuras que le van a formar refuerzo a la articulación del codo. Ok chicos, entonces espero que esta información les vaya a servir para ustedes. Muchas gracias.